Una empresa de fabricación descubrió que la tasa de cambio de sus ingresos medida en cientos de dólares por unidad puede ser modelada por la función R pequeña de X, donde X es el número de unidades vendidas. ¿Cuál es la mejor interpretación de la integral de la pequeña R de X de 0 a 450 igual a 4.75? Para interpretar el significado de esta integral de f, primero veremos esto en términos de área, y luego interpretaremos el significado del área. Luego, también veremos el teorema fundamental del cálculo para ayudar a interpretar la integral definida. Sin embargo, antes de comenzar, es importante reconocer que la pequeña r de x es la derivada de la función de ingresos porque proporciona la tasa a la que los ingresos están cambiando. Ahora, si quisiéramos modelar esta integral de f usando el área, el primer paso sería graficar la pequeña r de x, que asumiremos que es esta función azul aquí, y luego porque estamos integrando de 0 a 450, sombrearíamos el área debajo de la curva, y por encima del eje horizontal de 0 a 450, que está sombreado en rojo aquí. Y debido a que r de x da la tasa a la cual los ingresos están cambiando medidos en cientos de dólares por unidad, cientos de dólares por unidad serían las unidades para el eje vertical, y porque x es el número de unidades vendidas, las unidades en el eje horizontal serían el número de unidades. Y ahora para ayudar a entender lo que significa 4.75, analicemos las unidades de esta área en la siguiente diapositiva. Sabemos que para encontrar esta área geométricamente, tenemos que multiplicar las unidades a lo largo del eje vertical por las unidades a lo largo del eje horizontal. Si hacemos esto, tendríamos cientos de dólares por unidad multiplicado por el número de unidades, o solo unidades. Si escribimos unidades como una fracción con el denominador de 1, podemos ver que estas unidades se simplifican o se simplifican a una, dejándonos con las unidades de cientos de dólares, lo que significa que 4.75 representa 4.75. $100. Podemos pensar en esta área como la acumulación del cambio de ingresos desde 0 unidades hasta 450 unidades, lo que significa que esta área representa el ingreso total generado por la venta de las primeras 450 unidades, que ahora sabemos es de 4.75 cientos de dólares. Si quisieras que esto fuera en dólares en lugar de cientos de dólares, tendríamos que multiplicar 4.75 por 100. 4.75 por 100 es igual a 475. Esto es igual 475 a dólar. Lo que significa que el significado de esta definición integral es que la compañía genera 475 dólares de ingresos de vender las primeras 450 unidades. Sin embargo, antes de seleccionar nuestra respuesta, interpretemos esto utilizando el teorema fundamental del cálculo que se establece aquí. Para nuestra integral de f, tenemos la integral de la pequeña r de x de 0 a 450. Es igual a la gran R de 450. Menos R grande de 0, que sabemos es igual a 4.75. Y recuerde, la gran R es la antiderivada de la pequeña r, lo que significa la derivada de la gran R es igual a la pequeña r de x, pero recuerde, la pequeña r de x es en realidad la derivada de la función de ingresos porque proporciona la tasa a la que los ingresos están cambiando, y por lo tanto, gran R es la función de ingresos. Entonces, si evaluamos la función de ingresos en 450, y luego restamos el valor de la función de revisión en 0, 4.75 nos da los ingresos totales de vender las primeras 450 unidades, y nuevamente, sabemos que esto es 4.75 cientos de dólares, que ya sabemos es igual 475 a dólar. Avancemos y seleccionemos la mejor interpretación de la integral de f. Bueno, varias de estas oraciones tienen $4.75 en lugar de 475 dólares. Para que podamos eliminar la primera, segunda, tercera y última oración, centrémonos en estas dos oraciones aquí. Esto dice que los ingresos de la compañía son de $475 por las primeras 450 unidades, que es equivalente a la oración que mencionamos anteriormente en esta diapositiva aquí, lo que significa que esta es la mejor interpretación. Sin embargo, también veamos esta oración. Esta oración dice que los ingresos de la compañía están aumentando por $475 por unidad, para las primeras 450 unidades. Esto no es correcto porque el 475 es el ingreso total generado, no la tasa de aumento de los ingresos. Y por lo tanto, esta oración no es correcta.
Espero que hayas encontrado esto útil.